La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy viernes 25 de agosto. Bueno, sí, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí hemos estado ayer de fiesta, una fiesta muy grande acá en Santo Domingo, una misa muy hermosa, solemne, en conmemoración de la muerte de Santa Rosa de Lima, y la verdad que acompañados de todas las fuerzas policiales, de los miembros de los bomberos, de la sanidad, en fin. Estaban representadas todas las instituciones que tienen como patrona Santa Rosa de Lima, bueno, más todos los dominicos, más además otras órdenes y congregaciones en el Perú que también vinieron, así que hubo muchísima gente, y la verdad que fue una procesión de sacerdotes muy bonita porque habían muchísimos, oficiaron la misa, no sé, creo que 40 sacerdotes desde el nuncio. El presidente de la conferencia El presidente fue por supuesto el que presidía la ceremonia, pero una misa muy bonita, muy bien organizada, como siempre, por los dominicos. Y el patio estaba muy lindo, igual como lo has visto tú la noche anterior. Así es. Lo habían arreglado muy lindo, entonces la verdad que ha sido una ceremonia especial. Y por supuesto, esta semana continúan las ceremonias en homenaje a Santa Rosa, y el miércoles, que es feriado, ustedes saben, es 30, pues hay una misa en la Plaza de Armas, que es la misa ya con las autoridades oficiales del Estado peruano que le rinden homenaje. Pero acá la política continúa. No, mientras esto sucedía, en las calles de Lima, ¿no?, los maestros agarraban golpes con la policía, cosa que es normal, ya, lamentablemente, pero también se unían a su paralización solo ayer y solo en una marcha, la CGTP y la CTP. Hay que dejar esto bien aclarado, porque no es que el Perú se está yendo a una situación de paro nacional. No hay gente que dice, el paro nacional. No hay ningún paro nacional, hay una confusión. Ayer hicieron un paro, claro, la CGTP y la CTP, en un país donde el 80% de los trabajadores son informales, tiene un peso pues casi nulo en la masa laboral, entonces no es que nadie vaya a parar, ¿no? Y bueno, salieron a marchar algunos congresistas de izquierda. El señor Pedro Castillo trató de ingresar nuevamente al Congreso, no se lo permitieron esta vez. El señor Becerril insistió en que él no se había reunido de nuevo, pero lo acompañó Segundo Tapia, congresista del fujimorismo, por los pasillos del Congreso hasta la salida. Por supuesto, señalan que la huelga continúa, pero el gobierno ha contraatacado con varias medidas. La primera, y que está en las portadas de todos, es que sale hoy el decreto, o mañana, que permite a los gobiernos regionales contratar profesores para suplir a aquellos que estén ausentes, mientras quieran estar ausentes, y después se verá si los cesan o no, por no presentarse a sus trabajos. O sea, lo obvio es cuando tú no te presentas al trabajo, eso va a suceder. Y luego va a haber también contenidos curriculares en Internet. Ha prometido también la ministra, y se está dando ahorita, en Canal 7 estamos viendo ya una clase de trigonometría a través de las redes sociales. Hace años que no veo eso. Esto es como un curso a distancia, que es muy de esta época. Muy de esta época, sí. Por lo menos para que digamos, por lo menos para que llegues a clase y puedas estar un poco más informado. Entonces hay alguien que con un celular pues te filma, entonces inmediatamente sales al otro lado con el resultado, ¿no? Entonces sí, se puede hacer mucho ahora por teleeducación, que siempre fue una dirección, tú sabes, en el Ministerio de Educación, sí, porque había toda la intención de hacer más teleeducación, sobre todo para, no para reemplazar al maestro, sino para apoyar al maestro en su tarea educativa desde la televisión originalmente, y ahora a través de las redes sociales. El problema es que no todo el Perú está conectado. Esto en Lima puede ser muy fácil, pero para el resto del país, y sobre todo en el área rural, es ahí donde la carencia pues es mayor, y donde realmente las brechas son enormes en cuanto a la calidad de la educación. Pero yo creo, como creen varios expertos con los que he conversado ayer, que la huelga está en su ocaso, y que en los próximos días, probablemente la próxima semana, hay un feriado por medio, ¿no es cierto? Los maestros van a regresar para el 1 de septiembre a sus labores. Y que las primeras semanas de septiembre la huelga estará completamente superada. Eso es lo que parece que va a pasar. El desenlace natural, ¿no es cierto? El lunes algunos, después del feriado otros, y finalmente la 1 de septiembre todos los demás, porque ya no hay nada más que discutir.
Claro. Y el respaldo de las padres de familia eran para reivindicaciones económicas, pero no para que no les hagan una evaluación de desempeño en aula, pues no, es ridículo. Entonces, ayer conversé con un profesor de la Universidad Católica al que le hice una entrevista muy larga, y él me decía una cosa que es bien interesante, ¿no? La meritocracia tiene en el magisterio recién una década de inaugurada. La primera ley sobre ascenso en la carrera por méritos se aprobó hace recién 10 años. Todavía la sociedad y el magisterio mismo no ha incorporado del todo el criterio de las bondades de la meritocracia. Todavía hay el criterio tradicional de que la antigüedad basta, ¿no? Y unos cuantos diplomas, ¿no? Pero no que los méritos propios te hagan destacar. Entonces, todavía tenemos que ir a una sociedad que acepte que el desempeño personal es la clave para tener un éxito garantizado dentro del aula y no dejar a los niños en manos de personas que pueden haber estudiado una carrera hace 20 o 30 años, no volvieron a tomar un libro y simplemente o no se preparan o no recuerdan o no están actualizados, ¿no? Entonces eso es importante. Y ser maestro implica actualización permanente, no solamente en contenido, sino también en técnicas. Hay un desarrollo pedagógico muy dinámico y gigantesco en el mundo, ¿no? Entonces eso implica conocer más y lamentablemente los maestros, y eso hay que decirlo, no tienen tiempo. Quieren hacer lo mejor para sus alumnos y quieren darles lo mejor, pero ¿en qué momento? Si tienen que tener 2 o 3 trabajos al día. Están corriendo de aquí para allá, dan clases particulares, trabajan en un colegio, a veces tienen un negocio familiar, o sea, es difícil. Entonces eso hay que tenerlo en consideración también. Pero por más consideración que se pueda tener, ningún papá quiere que se pierda el año escolar. Por si acaso, la ministra lo advirtió ayer, es falso el aviso que ha circulado ayer en redes sociales diciendo que se recesaba el año escolar. Absolutamente falso, mentira. Volvimos a la época de las lluvias, donde te acuerdas que sacaban cosas, comunicados y le ponían un sello encima, falso. Hay que hacer eso, porque lamentablemente quien ha publicado ese comunicado lo hace con mala intención, lo hace con la intención de dañar. Entonces, ¿es una posibilidad? Bueno, sí, está en la ley. O sea, llega un momento en que si es irrecuperable el año, bueno, lamentablemente eso es irrecuperable. El tiempo que se pierde no se recupera, ¿no? Nadie puede volver atrás, ¿no? ¿Cómo no volver a nuestros años jóvenes? Pues es una utopía. Es una utopía, no se puede volver atrás, ¿no? Claro. Nadie ha inventado la máquina del tiempo. Entonces, lamentablemente, la cosa el bien más escaso que hay, para mí, por ejemplo, es el tiempo. Es lo más escaso que hay. Todo lo demás puede haber, ¿eh? Pero tiempo, uy, si el día fuera más largo, todo el mundo dice, si la noche tuviera más horas para dormir un poco más, ¿no? Si pudiéramos hacer más cosas, pero en fin. Entonces, el tiempo para los maestros de hacer huelga, se acaba y tienen que regresar. Así que eso va a ser pronto. La otra noticia importante ayer, creo, son las noticias que tienen que ver con el caso Odebrecht y que están siendo de nuevo tapadas por estas cosas locales, pero que son importantes porque fíjense, la lucha contra la corrupción es una lucha hoy mundial, no estamos solos, el planeta entero está peleando contra esto. Y el periodismo en la primera línea, digamos, de la batalla, porque somos los que abrimos los ojos de la gente frente a realidades que no se conocen. Es decir, la fiscal de la Nación de Venezuela ha dicho que Diosdado Cabello ha recibido $100 millones de Odebrecht. Y no sé qué otro tanto Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho una persona de adentro, porque ella trabajaba para ellos. Su marido, que es diputado chavista, ahora está perseguido, por supuesto, y escondido. Lo habían defenestrado, parece también, ella también. O sea, esas cosas estalinistas que hace pues Maduro, ¿no? Pero cayeron en desgracia, ¿no? Ha cerrado dos canales de televisión colombianos, o de señal colombiana que llegan a transmitirse en territorio venezolano. Pero a lo que voy con Odebrecht es que no debemos olvidar que acá hay una agenda también pendiente. El caso de Keiko Fujimori es una vergüenza que se lo peloteen los fiscales, pero es una vergüenza. No está bien que esta señora se presente el viernes por un video mal editado y no volvamos a saber más de ella. Y es como si fuera una especie de emperatriz que no se comunica con el pueblo peruano, tiene 72 congresistas que pueden aliarse con el Movadef cualquier día, como ha pasado la semana pasada, y esta semana recularon, como hemos visto ante ojos de todos, y la señora no da cuenta de nada, ni de su persona.
Entonces, tenemos que tener una prensa más combativa que salga y pregunte, señora Keiko Fujimori, todas las mañanas, ¿cuándo nos va a explicar? ¿Cuándo nos va a explicar por qué usted está en la agenda personal del señor Marcelo Odebrecht? No lo conozco, no lo conocerá, pero él sí a usted. Y se va a dar información completa sobre este tema. Pero lo que ya es increíble es que los mismos fiscales, empezando por Germán Juárez Atoche, que tiene una velocidad brutal para meter preso a Ollanta Humala y a su mujer a la cárcel, y siguen presos, en una prisión preventiva que es a todas luces injusta, no tiene ninguna empatía siquiera con el caso de Keiko Fujimori. Les pido por favor que no me hagan bullita al costado, que están haciendo murmullo. Entonces, el caso de Keiko Fujimori es un caso importante, es exactamente el mismo caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, exactamente igual, calcado, solamente que ya sale mucho más del Perú que él, y que además, mucho más que Ollanta Humala salió del Perú, y largamente, y además tiene varias posibilidades de obtener distintos pasaportes. En el caso de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, se fueron directo a la cárcel, muy bien. Y esta señora, por hacer lo mismo, ni siquiera se atreven a abrir la investigación. Y es más, hay 3 investigaciones dispersas por lo menos. Una sobre los cócteles, otra sobre Joaquín Ramírez, y hay otra más sobre este tema que no llegó a abrirse nunca, porque ningún fiscal la quiere, porque se mueren de miedo. ¿A qué le tienen miedo? Yo es lo que me pregunto, ¿Montesinos está vivo de nuevo en el Poder Judicial? ¿Blanca-Nélida regresó? Yo la semana pasada dije, pero el regreso de Blanca-Nélida. Esto es el regreso de Blanca-Nélida Colán. Se muere, no pueden acusar a Keiko Fujimori y ya la cereza del queque es lo de Toledo. Discúlpeme, no puede ser que el juez Abel Concha sale y dice, no puedo pedir la extradición con esta porquería de expediente. No lo ha dicho así porque es más fino, pero eso es lo que ha querido decir. Porque el juez Abel Concha será un juez peruano, pero sabe perfectamente que su par en los Estados Unidos, cuando lea lo que le está mandando, va a decir, pero este señor Toledo, ¿qué delito ha cometido? Me están mandando un mamarracho. Y parece a propósito que la Fiscalía no es capaz de formular. Ya se lo devolvieron una vez. Lo tiene que volver a mandar y le mandan la misma porquería. Es que es bien sencillo. Tienes que contarle al juez americano todo. Aunque no esté en tu expediente, todo lo que sabes del otro expediente también. Entonces tienes que decir, mire señor juez, es bien sencillo. En el año 2006, el señor Barata afirma haberle entregado al señor Toledo tanta plata. Eso no estaba en nuestro expediente de Coteva, está en otro, pero se lo contamos porque ese es el origen del dinero. El señor Barata nos ha dicho que en cuenta tal y tal del señor Maiman se ha depositado. Muy bien. El señor Maiman está dispuesto a hacer colaboraciones explicadas. Muy bien. El señor Maiman constituyó empresas en Costa Rica, esta y esta. Ya, perdón, es casi de recorte periódico, nos hemos hecho la tarea los fiscales. Ya está, muy bien. ¿Esas empresas compraron unos bienes de Perú? Sí. ¿Acá están las escrituras? Sí. ¿Están a nombre de la suegra? Sí. Ya está. ¿Los bienes están incautados? Sí. ¿El señor reside en California? Sí. ¿Lo tenemos ubicado? Sí. Ni siquiera, o sea, cuando el gobierno peruano dio una recompensa por Toledo, lo tuvieron que retirar porque llegaban cientos de fotos, pues no hay peruano que no tenga un celular y que no lo vea a Toledo caminando, comiendo, paseando por San Francisco como si no pasara absolutamente nada. Y francamente, el otro día me contaron una que es genial. Tú sabes que Alejandro Toledo y su mujer, Elian Carp, colgaron una foto de ellos en París, ¿ya? Y llamaron a la Embajada de Francia en febrero de la Cancillería peruana, ahora lo niegan, ¿eh? A pedir colaboración de Francia para atrapar de la Interpol Francia, cosa que no existe porque la Interpol no es de Francia, no es del Estado francés, para atrapar a Toledo. Creo que desde ahí le tienen pica al embajador, que hoy día lo condecora el presidente de la República, pese al maltrato de la crianza de la Cancillería. ¿Ya? Pero, ¿dónde se les escapan de verdad las tortugas, no? Es una cosa de... O sea, extraditar va a demorar, porque el proceso demora, pero si no lo empiezas, no hay forma de que camine. A ver, ni siquiera se ha empezado. No se ha empezado porque les han devuelto el expediente. Mira, el expediente, ¿cómo se formula? El fiscal peruano acusa, ¿ok? Claro. Le dice al juez peruano, por favor, solicite usted. El juez peruano se dirige ¿a quién? Al Departamento de Justicia, porque hay una intervención también del Estado. Así es. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo ameritó y dije, bueno, sí, pasa, y lo manda a un juez. Ni siquiera ha pasado por el tamiz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
se lo devuelven, causa probable. ¿Dónde está la causa probable? Porque el juez, con toda razón, el abogado que revisa dice, esto el juez no me lo va a aceptar. ¿Para qué se lo voy a dar? Se lo manda al juez en California y el juez va a decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí no hay nada. Entonces, por favor, redácteme usted. ¿Por qué? Porque le mandan solo la parte de Coteva. El señor constituye unas empresas en California, compró unos bienes en el Perú. Ya, ¿dónde está el delito? Falta la otra mitad, pues. ¿De dónde venía el Claro, dinero? entonces cuando Claro, exactamente. y sí lo saben. Exactamente. Y lo grave es que sí lo saben. No se configura la figura del delito. Lo mismo Sí. que con Mala, cuando yo digo, o sea, tienes que dar todo completo. Así es. Porque con lo que estamos, sí, el señor constituyó, no es delito constituir empresas, nos puede parecer a otros raro, feo, extraño. Acá la palabra offshore está completamente devaluada, pero en Estados Unidos no. Entonces tienes que decir, es una empresa constituida para ocultar los dineros que proceden de, según el otro expediente que estamos trabajando también. No pueden juntar los dos expedientes por razones procesales, pero sí le puedes pedir la extradición al señor juez de los Estados Unidos por el cuento completo. Claro. ¿Ya? No lo puede. El fiscal no le da el coco para escribir además, imagínense ustedes que eso tiene que ser traducido. Yo estoy aterrada con lo que puede resultar, ¿no es cierto?, de la traducción. ¿Ya? Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de buenas noticias para los trabajadores de salud. Algunos trabajadores tienen buenas noticias. Así que regresamos con eso y no se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Bueno, acá estamos con el congresista Ricardo Narváez, es presidente de la Comisión de Salud, que está en manos de Alianza para el Progreso. Él es congresista de Alianza para el Progreso. Y ayer se aprobó una ley en el Pleno, pues yo estaba acá riéndome un poco con él, porque no entiendo muy bien la ley, es mi culpa, no es la del congresista Narváez, ciertamente, por la cual se incorpora a los trabajadores CAS, antes servicios no personales, ahora CAS, a los grupos ocupacionales que les corresponden con su nombramiento. Es decir, pasan de estar en la tribu más informal del Estado peruano a la formalización. Lo cual está muy bien, porque yo siempre digo, el Estado es el primer incumplidor de las normas laborales en el Perú. Pero lo que a mí me preocupa es que esto sea por ley para un grupo de trabajadores y no sea para todos los trabajadores. Porque resulta que trabajadores CAS hay en todo el Estado peruano. Y sospecho que por ley no se puede hacer esto. Pero el señor Narváez me dice que sí se puede. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el día de ayer se ha aprobado en el Pleno del Congreso y todas las bancadas hemos respaldado esta ley que ha sido consensuada con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se ha hecho todo el análisis. ¿Qué dice la ley? A ver, ¿qué es lo que dice? Lo que la ley dice es de que los servidores que se han capacitado autocapacitado con su propio esfuerzo, ahora tienen la oportunidad de realmente ocupar lo que les corresponde. Si entraron, por ejemplo, como un técnico en el sector salud y se han hecho médicos o odontólogos o enfermeras, etcétera, ahora van a ocupar según su profesión. Muy bien. Van a estar en el grupo ocupacional correspondiente. Solamente, ¿no?, para salud. Obviamente van a tener mejor remuneración. Plata, pues, obviamente. Claro. Esto es solo para salud. Solamente es para el sector salud nada más. ¿Por qué? Porque ¿Acaso no hay casa en todo el Estado? Claro, lo que pasa es que la situación del sector salud es muy dramática. Hay escasez de especialistas, de profesionales. Cuando usted gana poco, todos tenemos situación dramática. O sea, los CAS, para que entienda la gente, a ver, cuando usted está en el Estado peruano hay 3 formas de estar contratado, básicas, ¿ya? Está usted contratado bajo el régimen laboral privado, se sacó la tinca, esos son los que trabajan en el Congreso. Ya, no se ría, pues de verdad, pues. Esos todos tienen, se llama 728, es decir, tienes 2 gratificaciones, tienes vacaciones, tienes CTS, la tinca, 15 sueldos, te dan un mes de vacación, ya. Esos que en el Perú son poquísimos, ya, de esos. En el Estado hay un grupo, el BCR, el Tribunal Constitucional, ningún ministerio, pero casi todos los institutos de Indecopi nuevos, creados a partir de 1990, todos tienen régimen laboral privado, incluido el personal del Congreso. Del Congreso, ¿eh? Bueno, sí. 2, segunda tribu, el decreto legislativo 276, que es muy antiguo, que es del primer gobierno de la UNDE, perdón, del segundo gobierno de la UNDE, pero de 1982-83, que establece que tú para trabajar en la administración pública, como servidor público, tienes que estar nombrado o contratado.
Y el nombrado pasa por un concurso, se le nombra, porque tiene toda la lógica del mundo, y tiene su nombramiento, que es casi como tener también la tinca, porque no te dan la CTS, pero tienes estabilidad laboral de por vida. De por vida. O sea, realmente, casi que tienes que matar al jefe para que te hagan un procedimiento administrativo y te voten. ¿Ok? Y luego viene, como dice Augusto Ferrando, el que no tiene nada. ¿Te acuerdas cuando decía, no tiene nada? Ya, ese es el CAS. ¿Qué ha pasado? Desde el gobierno 1 de García, fácil, hace 30 años en el Perú, no hay nombramientos casi en ninguna especialidad, porque no hay plata, por razones de austeridad. Entonces, es evidente que la gente se muere o se va, ¿no es cierto?, o se jubila. Entonces, ¿cómo el Estado se iba contratando? Por contrato CAS. Antes se llamaba servicios no personales, que eran absolutamente personales, ¿no es cierto? Pero eran servicios muy personales, pero ahora son CAS. ¿Por qué? Ya, porque el servicio no personal no tenía, era un proveedor, ¿ya? Llaman CAS, que no tienen CTS, que no tienen vacaciones, que no tienen gratificaciones, que con las justas les han dado seguridad social, con las justas, pero no tienen nada, ¿ya? Entonces, obviamente, todo el que tiene pues 10, 15 años trabajando en el Estado peruano, en CAS, lo que quiere es que le den un nombramiento. Entonces, en vez de hacer un concurso público, conservar, hacer que postulen a su plaza, los pasan automáticamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que eso no se puede hacer por razones de austeridad. Entonces, a la gente de E-Salud y del Ministerio de Salud se le ocurrió que la ley era el camino. Y digo, señor Narváez, no se puede. ¿Por qué? La ley todo lo puede, es verdad. Porque esto sí genera gasto público. Y ustedes no tienen iniciativa de gasto según la Constitución. No tienen. ¿De dónde va a salir la plata? Por más que lo hayan consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, que consensua todo, porque ya pues, como si el fujimorismo quiere, no hay nada que hacer, ¿no? Pero ¿de dónde va a salir la plata? Si ustedes no tienen iniciativa de gasto. Bueno, no, tres congresistas presentaron iniciativas legislativas sobre el tema y eran incluso declarando de necesidad pública, ¿no? Que no implica gastos y que solamente una parte declarativa nada más. No, pues, entonces, eso fue aprobado, enviado, ¿no?, al Ejecutivo para su promulgación, la autógrafa, pero el Ejecutivo devuelve y dice no, tenemos esta iniciativa, es mejor que se los incorpore. Explico al público, se observó la ley porque era inconstitucional. Y viene una propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Donde dice, hay recursos, están dadas las condiciones, y si viene del Ejecutivo en el Congreso, ¿y para qué se necesita entonces ley? hemos recogido eso y hemos se ha dictaminado en la comisión y ahí, igual que usted, hay abogados, hay asesores, lo han analizado, no sé, yo soy ingeniero, pero hay que saber algo de derecho constitucional, pues, doctor. Ingeniero. Yo, bueno, conozco de administración pública también bastante, pero no soy abogado. No, pero lo que sí en este caso ya le hemos aprobado y ha sido por unanimidad. Sin embargo, siempre hay que esperar todavía que se promulgue la ley. Mire, yo lo que le digo es, hay dos cosas. Y el Ejecutivo ahí tiene que tomar su decisión. A ver, los pliegos presupuestales sí se crean por ley. Cuando usted crea una entidad pública, crea el pliego. Y tienes que decir, se crea el pliego, perfecto. Una vez que tú creas el pliego presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la entidad, formula el presupuesto público, lo pone en el proyecto de ley de presupuesto y lo envía al Congreso. Y el Congreso aprueba la ley de presupuesto, sí, claro, luego de escuchar a los titulares de todos los pliegos, ¿ok? Eso demora varios meses, estamos ahorita ya estamos en el proceso de que comiencen a escucharse a los titulares de pliego. Muy bien. Lo que no se puede hacer es vivir fuera del presupuesto. O sea, lo que no está dentro del presupuesto no es de este mundo. Y, por otro lado, lo que no puede hacer ningún congresista es a ese proyecto que le manda el MEF añadirle cositas. Porque si usted se imagina si les dieran permiso para añadir cositas, sería para mi entenado, para mi primo, para no sé qué, para mi pueblo, no fregamos. Entonces, eso se podía hacer hasta el año 68. ¿Ya? La Constitución del 79 lo prohibió. Y en el intermedio tuvimos una dictadura militar. Entonces, no se puede. Y a mí lo que me preocupa, le digo con sinceridad, es que por más que sea justo, es que esto sea inconstitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud, por un decreto supremo, puede perfectamente reglamentar esta situación y no necesita una ley. O sea, es muy raro.
Es muy raro que les hayan consensuado esto. ¿Qué ha hecho, señor Narváez? ¿Usted cómo ha seducido al ministro de Economía? No, yo recién, esto ya viene ya de varios meses desde la gestión del congresista Vázquez, habían trabajado, yo he llegado ya cuando estaba el dictamen aprobado, entonces lo único que hemos hecho es sustentar en el Pleno, ¿no? Y por lo tanto ha tenido todo el respaldo del Pleno, porque han participado los asesores de todas las bancadas. Todo el mundo quiere ser buena gente. Es como si me dijeran a mí, con la plata de otro, ¿no? Yo digo, bueno, a partir de mañana, acá a todos les doblo el sueldo. Me vas a querer, ¿no es cierto? Acá Eduardo me va a querer, ¿no? Pero yo no soy, pues, padre dominico. ¿Cómo le voy a subir el sueldo a Eduardo, pues, no? Pero también hay que tener en cuenta de que hay que premiar justamente la meritocracia. Y estamos que estaba de hablando acuerdo, usted, ¿no? Porque esta gente se ha sacrificado con su propio dinero. Ha hecho una carrera profesional. Mire, todos hemos, oportunidad de decir, discúlpeme, señor. Son 12 años que tienen esta historia, hace 12 años. Muy bien. ¿Usted ha hecho su carrera profesional con su propio dinero? Claro, por supuesto. Yo también con el mío. Ismael, ¿tú estudiaste con tu propio dinero? También, ¿no es cierto? ¿Y el Estado nos da más chamba? No, ¿no es cierto? O sea, todos nos hemos sacrificado, pues. O sea, todos los peruanos. Lo cierto es que con nuestros impuestos, los que también tenemos que pagar todos los meses, que es un montón de plata, hay un grupo de personas que va a ganar más y que seguramente lo merecen. Yo no discuto que no lo merezcan. ¿Por qué no se hace un concurso público de méritos y que todos los CAS participen y que simplemente entren como debe ser con su nombramiento? Ahora, ahí hay un tema, ¿Cuál es el problema con los concursos? Yo entiendo su argumento legal y la respeto, ¿no? Pero también hay un tema que estos servidores, miren, todo el riesgo que corren, por ejemplo, los que ya son médicos, pero tienen plaza de técnico, ¿no es cierto? Y son pagados como técnicos, pero ahora son médicos y hasta operan. Entonces muchas veces son denunciados, ¿no le parece también injusto? No, obviamente, o sea, yo no me dejaría... A veces el tema puede ser justo, pero a veces no necesariamente legal, ¿no? Creo que es el tema que yo le entiendo su argumento. Fíjese, el tema es el siguiente. Cuando usted sea juez o sea Dios, se puede preocupar de la justicia, pero usted es legislador. Entonces a usted le toca defender la ley, ¿ok? Y espero que sea justa, obviamente es un valor. Pero lo que usted no puede es actuar contra la Constitución y la ley, aprobando con iniciativa de gasto algo para lo cual usted está prohibido, porque esto va a costar más plata. ¿Cuánto se calcula que va a costar? Bueno, son más o menos 12 millones de soles más. ¿Al mes? Sí, adicionales. ¿Para el presupuesto de salud o MINSA? De MINSA, pues. ¿Solo de MINSA? Claro. ¿Sin en salud? Porque los de salud van a pedir eso también. No, claro, estamos hablando del MINSA nada más. Ya, okay, y que incluye también los gobiernos regionales, ¿no? Ok, pero usted se da cuenta... ¿Qué tan rápido los de salud van a pedir lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Claro, es posible 12 también. millones es posible también que puedan también, incluso los administrativos también pedían ya, sino que ayer no los hemos considerado, ¿no? Y eso también sería justo. Eso también sería justo, claro, es cierto, sería también justo. Nosotros lo vemos justo, pero no lo veíamos todavía. O sea, en la parte legal había dudas. Uno que entró como bachiller en Derecho y ahora es abogado, ¿por qué no le van a reconocer su sacrificio? ¿Por qué no le van a pasar pues de casa a nombrado como abogado en vez de tener una plaza de bachiller que es menos sueldo? Pero eso no es justo. Pero salvando la parte legal, que ahí yo le doy la razón que hay que tener mucho cuidado con la parte legal, pero sin embargo creo que también en el país tenemos que ir cerrando las brechas, ¿no? 12 por 12 son 144 millones de soles. Pero hay que cerrar la brecha. La brecha se cierra de un solo cuero. O sea, de un solo cuero salen todititas las correas. Y esa correa es la espalda del contribuyente. O sea, yo también siempre dicen, no, que tienen recursos propios. ¿Propios de quién? De los que van a atenderse, pues. ¿De quién más va a ser? O sea, de los usuarios, de los pacientes. O sea, la espalda del contribuyente es el que soporta todo, absolutamente todo. Entonces, cuando se gasta la plata ajena, hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no sea justo, pero reitero, ¿por qué estas personas no postulan a su plaza superior? Cuando tú eres técnico y quieres subir y ascender en tu carrera, postulas a la plaza superior y como tienes tus títulos, perfectamente se te asigna la plaza superior. Y eso lo hacen por una disposición administrativa interna del Ministerio de Salud. No se necesita una ley. Obviamente, si yo estoy en el Congreso al lado de usted, señor Narváez, que me cae muy bien, yo digo, ay, por supuesto, apoyo, encantada. ¿Quién va a querer ser el malo, pues?
Será para que te tiren tomate, pues, saliendo del Congreso. Te firmo, yo también encantado. Ya lo observarán, no te preocupes, ya lo observan en el Ejecutivo. Ya, listo, se sale la ley. ¿Ya? No, Entonces, no, sí, pues. No tanto porque... Así es el Perú. Ojo que ha habido opinión favorable del Ministerio, ¿no? Se ha consultado. Bueno, toda la comisión ha obviamente, pero si consultado, tienen y todas las opiniones han sido del Ejecutivo favorables, ¿no? O sea, ya se han hecho las consultas. Y ahí también hay abogados, pero yo sé que usted es una experta en, en derecho. Pero yo le digo, y mañana respeto tiene su posición, vamos a ver. muchachos de salud, pasa. el lunes a buscar al señor Narváez, y también los administrativos de salud y de MINSA, todititos, porque es justo, pues, ¿o no? Yo Ya me no son imagino, 12, son claro. 24, ya no son 24, son 36, entonces vamos sumando, y después vienen, oiga, perdón, los trabajadores del Ministerio de Agricultura, Así es. y los del Ministerio de Trabajo, y los CAS del Ministerio de Educación, imagínense los CAS del Ministerio de Educación, que con tanto sacrificio, en todo el Perú, en todas las regiones. Claro, pero vamos a ver qué dice el Ejecutivo, porque todavía... No, ya- el ya falta Ejecutivo todavía lo una cuelga parte. del cuello, pues son 80.000 trabajadores CAS a nivel nacional, o más. Pero, Como les digo, sí, no se ha pero contratado a no- nadie. No hemos hecho un acto de por si acaso de populismo, ¿ah? O sea, se ha hecho las consultas, Sí, todo, es porque verdad, no nos sí. interesa, sino queremos hacer cosas buenas. Sí, Es bueno, pero es populista. Sí, sí, puede, pero es un pequeño grupo tampoco. Y salud Son es- 12 millones. La ministra, cuando nos ha visitado, ha dicho que ha encontrado, después de un año, porque Sí. debería haberlo dicho el año pasado, que para mí fue uno de los errores del actual gobierno, recién ha señalado que encontró un ministerio caótico, sin recursos, Bueno, es que desabastecido, con escúcheme, un CIS que está ese- yéndose al barranco. Ese es un truco que los políticos se demoran en aprender. O sea, la primer sobre que te entrega tu antecesor es échame la culpa. El segundo sobre es échale la culpa al planeta. Es la crisis internacional, el cambio climático, la lluvia, lo que fuera. Y la tercera es no me alcanzó el tiempo para hacer todo lo que hubiera querido hacer. Con lo cual ya te fuiste. Ya te cuento, sí. Claro, pues. Usted es primera vez que es congresista. Sí, yo sí, primera vez. Pues ese es pero el- sí he sido presidente regional. Sí, Pero le sí, digo, sí. es así, el truco es así. La primera es, el de atrás tiene toda la culpa. La segunda es el planeta y la tercera es no me alcanzó el tiempo. Ya está. Y ahí Pero- usted pero de y se todas maneras, perpetúa por- usted. Pero por algo tienen que decir eso, ¿no? Bueno, pero vamos a pero hablar de hicieron los- ver como que todo el gobierno que venía estaba, pues, era un gobierno que salía maravillosamente bien. Bueno. Y no lo dijeron, no sé por qué, ¿no? Entonces, ¿Qué sonsos? Porque claro, siempre hay que echarle la culpa al le anterior. Claro, le faltó Le ser más, falta tener más muñeca política, ¿no? Eso, hay que mentir mejor. Vamos a la No, pausa. mentir, pero la política no es mentir tampoco. La buena 8:36, vamos a la pausa, regresamos para que nos diga los planes, qué piensa hacer usted el próximo año, porque efectivamente hay muchas quejas en el servicio de salud. ¿Ya? Así que vamos a una pausita y regresamos. Volvemos también con comentarios de nuestros amigos en Facebook Live, que hay muy buenos, por cierto. Me imagino. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en vivo a esta hora desde Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también en Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay comentarios también, Rosa María, en Facebook Live. Elvira Dela dice... Susana Rosa Mendoza dice, ¿qué hará el congresista cuando los trabajadores CAS del país que no están favorecidos por esta ley hagan huelga y salgan a las calles a manifestarse? Eso no me preocupa a mí también, dado que estamos en época de huelgas. Pero tengo que contarles algo, la gente no lo sabe. El señor Ricardo Narváez ha sido presidente regional de Ancash y es el único presidente regional o gobernador de Ancash que no está preso. Sí, pues. Notable. O sea, Waldo Ríos, su sucesor, Álvarez, el anterior a Álvarez, era usted, Vargas, todos han estado presos. ¿Qué pasa en Ancash? O sea, Bueno, lo del canon minero que empezó a Mucha plata. a juntarse a partir del 2007 La nos antamina llevó no- a una situación muy difícil, o sea, lejos de ser un dinero que podría haber propiciado el desarrollo de la región, que era una gran oportunidad para nosotros los ancachinos, claro, lamentablemente mucha plata. los funcionarios se perdieron rápidamente en la corrupción, ¿no?
Y ahora resulta que Odebrecht también está metido en Ancash con dos proyectos, el proyecto de Carhuaz Chacas y también el proyecto Chinecas. Se hizo para Chinecas un estudio de cerca de 2.000 millones de soles, y ahora resulta que habían diseñado ese proyecto para que lo haga Odebrecht. Como cae Álvarez, felizmente no se hizo. Y últimamente ha querido reactivarse ese proyecto para que se ejecute, pero ya toda la sociedad civil, todos estamos en contra de ese proyecto. Y es muy interesante el caso de Ancash en Odebrecht, porque eso es algo que ha investigado la Fiscalía peruana, la Fiscalía de Ancash, perdón, solita. Se dio cuenta, comenzó a seguir el tema de la carretera, hasta que le encontraron, consiguieron la confesión allá, y que efectivamente a Álvarez le habían entregado $2 millones, o más, ya ni me acuerdo. Y era un contrato fabuloso, o sea, ¿cómo pueden haberse pasado al MEF, al SNIP? O sea, de verdad, ¿cómo se te puede pasar una cosa así a la Contraloría? El SNIP era una coladera cuando había corrupción, ¿no? Claro. Y pagaban ahí, todo pasaba rápido y sobrevaluado. Nos escuchan mucho en Chimbote, porque nuestros colegas de Radio Santo Domingo son importantes allá, y deben estar pensando, sí, pues no, qué desgracia cayó sobre Ancash, mucha plata. Sí, pues, o sea, mucho dinero nos convirtió con un poco más, nos recordaba a Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque usted postuló contra Waldo Ríos. Claro, y yo le gano en la primera vuelta, en las elecciones. Y Waldo Ríos le dice a la gente que le va a dar 500 soles a cada familia. Sí, en la segunda vuelta ofreció 500 soles y hasta muchos profesores de la zona rural, sobre todo, le creían, porque decían, no, sí van a dar, y ¿por qué no van a dar si hay plata? Es una propuesta populista. Exactamente, claro, fíjense, eso es... Y además Waldo que no podría ni debería haber postulado, porque él había recibido dinero de Montesinos, estaba prohibido, pero también el jurado, el especial de Huaraz, pasó como un tubo. Pasó como tubito. Ahora les explico, por ejemplo, candidato cuando no debería ser ni candidato. Ahí tiene usted un típico problema, lamentablemente, de ignorancia de la ley, que hace que la gente vote mal. Si la gente hubiera sabido que el señor Waldo Ríos les entregaba 500 soles, lo iban a acusar por malversación de fondos, como de hecho lo han acusado, porque yo no puedo tomar el dinero del Estado y regalarlo como me dé la gana. Ni un sol. Ni un centavo, ¿ya? A nadie, ni al más pobre de los indigentes. Tengo que haber un programa, un pliego, un proyecto, etcétera. Bueno, entonces esa propuesta del señor Ríos no solamente era mentira, era ilegal, pero la ignorancia, ¿no es cierto?, ante el populismo es muy grande, porque como usted dice, bueno, no pierdo nada creyendo, ¿no? Y también el tema de pobreza, ¿no? La gente tiene tantas necesidades que dice, pero se ilusiona con una propuesta que es... Y yo decía, no, es ilegal, es imposible, no se va a cumplir nada, no se puede dar ni un sol, pero ya la gente prefiere creer, exacto, prefiere creer lo falso. Lo falso. Entonces, ¿cómo le decimos? Y eso es peligroso incluso para el país, porque lógico, pueden llegar personajes de esas características a ser presidente del Perú. Y ahí se la acabó. ¿Y qué hacemos si le decimos a la gente que hay un grupo que sí puede pasar del CAS a nombrado y otro no? ¿Cómo hacemos ahora con los que siguen? Bueno, vamos a ver. Yo he recogido las inquietudes suyas, me parecen muy bien planteadas, interesantes, pero nosotros seguimos pues con lo que hemos acordado en el Pleno y vamos a esperar que el Ejecutivo... No hay nada que hacer, ya aprobaron la ley ayer. El Ejecutivo tendrá que dar también sus explicaciones porque ellos han consensuado con nosotros. Claro. Y ellos son los que manejan la plata. Y nosotros de verdad no tenemos iniciativa de gasto. Gracias a Dios, porque si no lo pueden meter preso. Y tampoco no hemos soplado la pluma, porque no les hemos soplado la pluma a ellos. Hemos trabajado juntos, así que tenemos que defender lo que hemos aprobado juntos. Ahora, ¿cuáles son los planes para la salud de su comisión? Porque me imagino que usted se sentó, hecho, bueno, ya, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo soy ingeniero, ustedes, hay otros médicos en la... Sí, hay médicos, sí, muy buenos, hay varios profesionales y yo tengo, algo de experiencia en manejo de lo que quiero es hacer un grupo que sea eficiente, democrático, que participen todos, y queremos apoyar al Ejecutivo, ¿no? Y en lo que hay que fiscalizar, pero dejando trabajar. Lo que hemos pensado es de que hemos aprobado nuestro plan de trabajo. Vamos a hacer visitas descentralizadas. ¿Ya? Y en la selva, en la sierra y en la costa. La idea es no solamente hacer sesiones, sino audiencias y visitas inopinadas a los establecimientos de salud para acercarnos a la población. Eso es para que ustedes se eduquen, ¿ya? Entonces la educación de ustedes nos va a costar un poquito caro, porque todo hay que llevar a los congresistas para que vean cuál es la desgracia del pueblo, porque le aseguro que ningún congresista se atiende en la salud pública. No, pero los viajes de los congresistas, por si acaso, son financiados por nosotros. Bueno, me parece muy bien. Sí, usted se educa. Ya, muy bien. Y luego, ¿qué hacemos?
Bueno, hay que ver, hay que escuchar a la población, la gente, La población, yo le digo ahorita. quiere ver al congresista cerca, viendo sus problemas del día a día. Yo Oiga, le acá mira, cuento ahorita. no me atienden, no tengo dónde Señor, sentarme, no tengo exactamente. medicamentos. No tengo medicamentos. O no peor, hay doctor, que a veces me tratan mal, y eso es me lo que queremos, tratan que mal, se cambie, no tengo ¿no? doctor. Ya, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para cambiar eso? Hay que recoger, el presidente del Congreso me gustó mucho, nos ha reunido hace poco y nos decía, hay que detectar el problema de la población y hay que solucionar mediante dispositivos no o todos mediante podemos, leyes en algunos temas que sí se puede. ¿No? Y él decía, por ejemplo, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, traer a un funcionario al seno de una comisión? A veces los congresistas le damos duro y después se da y ahí queda todo. Yo le voy a dar cuando una debemos tarea ir a solucionar el tema. Mi ¿No? tareta. Con mucho gusto. Este es bien facilito. Ya, perfecto. Bien facilito. Miren, si usted es paciente de salud, ha pagado toda su vida, nunca lo ha usado realmente, y se enferma de cáncer, ¿ya? Y le dicen que lo mejor del Perú, usted está en provincia, está en el INEN, ¿ok? Y usted se viene pues acá al INEN y se atiende. Como actualmente sucede. Exactamente. Espérese, no le ha escuchado el cuento completo. Pero como usted en realidad debió haber ido al hospital de salud que le corresponde en Huaraz y no ha ido a ese para su tratamiento y se ha venido al INEN, usted tiene que pagar en el INEN. Pagar. Los del CIS, que no son asegurados, no pagan nada. Usted, que es asegurado, no clínica, le cobran el triple de la tarifa, porque es salud. Y es salud, usted no le reembolsa nada, cero. A ver, dígame usted si eso es justo. Y le planteo vaya al INEN y pregúntele a la gente de salud. Lo único que quiere es no tener salud, es una maldición. Preferirían ser indigentes y pobres. ¿Ya? Pero tener salud es una maldición, porque tienen que pagar. No es un beneficio, sino es un problema. Es un problema, pues tienes que pagar, y es un montón de plata. Un tratamiento de cáncer en el INEN te está costando unos 10.000 soles mensuales, entre sangre, plaquetas, quimioterapias. No hay nadie tiene esa cantidad de plata, tienen que vender cosas para tenerla. Entonces, usted, ¿cómo puede ser posible que un paciente de salud que se viene de provincia de Lima, o incluso acá, que el caso que teníamos del señor, que me está escuchando, el señor Rodríguez, su esposa la tenía en Almenara, le hicieron un pésimo diagnóstico, la lleva al INEN, pobrecita ya falleció, pero bueno, sus últimos meses los pasó ahí, y no le quieren reconocer un centavo lo que ha gastado, y es Estado contra Estado. ¿Por qué no se le puede reconocer a un paciente de salud sus tratamientos en el MINSA? O sea, cuando el MINSA te está ofreciendo calidad, y además resulta que en el tema del cáncer, el centro de alta especialidad es el INEN. O sea, ¿por qué? Y eso necesita, lamentablemente, eso necesita ley. Entonces me comprometo yo en trabajar eso en la tarea, ya está bien. O sea, que es así, que cuando haya es una, digamos, es transferencia de pacientes. Es decir, yo me voy de salud al MINSA y del mismo MINSA de salud, y de salud le paga al MINSA y MINSA le paga de salud, pero sin que haya que estar discutiendo papeleo tras papeleo burocrático, llevando, probando. No, es que usted debe atenderse acá. No, señor, pero no, solo si se entra por emergencia. Pues sí ha entrado por emergencia, pero después debió sacarla. Pero ¿cómo la voy a trasladar si está grave? Es que usted no se imagina cómo sufren los pacientes por eso. Y eso es real, pero absolutamente real. Otro tema que le planteo real, el tema de la donación de sangre. ¿Ya? En el Perú solamente se dona sangre, 2% de la donación de sangre es voluntaria, todo lo demás es comprada. Y hay una ley que dice que eso está prohibido. La venta de tejidos humanos y de órganos humanos está absolutamente prohibida. Prohibida, requete prohibida. En la puerta de todos los hospitales hay vampiritos que usted va, los conoce, los llevas y cada 3 meses le puede sacar por 100, 150, 200, depende si es sangre rara, más plata. Plaquetas cada semana puedes donar. Y pagan 150 soles por plaquetas. Si tienes buenas venas. Entonces, y hay caseritos, pues. ¿Qué hacemos para que la gente dé más sangre? Facilidades. Entonces, por ejemplo, que puedas llegar una hora tarde a tu trabajo porque te hacen esperar un montón de ejemplos. Por ejemplo, que a la gente que a la gente homosexual no la persigan cuando da sangre. O sea, ¿por qué ser homosexual? Ya tienes SIDA de todas maneras, no puedes dar sangre. Claro, descartado. Discriminatorio. Bueno, ahí tiene una ley. Hablo con el congresista Alberto Belaunde. A la gente homosexual que quiera dar sangre la persiguen cuando deberían recibírsela, porque no tienen HIV.
Nada tiene que Nada tiene que hacer una cosa con la Hay un otra. proceso de filtro y de verificaciones. Sí, y por último, como en el INE me pareció el método más práctico, te toman la sangre, ellos ya la verifican después. Si te encuentran algo malo, te llaman y te avisan. No me avisaron, mi sangre ha estado buena, ¿ya? Pero, digamos, y además... hay sangre bien complicada de conseguir, por ejemplo, el RH negativo. ¿no? Exactamente. Entonces imagínate que tienes un amigo, una persona que no es promiscua, absolutamente tranquila, que tiene una sola pareja, que es homosexual y tiene O negativo. Pucha, para que te acepten la sangre, prácticamente tienes que traer al fiscal. Que no se puede, porque sí se puede. Entonces ahí tiene una ley, por ejemplo. Hable con el congresista Alberto Belaúnde, que estoy seguro que lo va a ayudar. ¿Ya? Y hay cosas para hacer, cosas bien importantes para hacer, las va a recoger del campo. Vamos a la pausa. Pero de verdad que, no es que me quiera meter en su trabajo, pero acá ahorita le pregunto al público, me sacan 10 iniciativas, ¿ya? 10 iniciativas, sin ningún problema, ¿ya? Vamos a ir a la pausita y vamos a quedarnos con el ingeniero Narváez. Con lo último. Con lo último, para despedirnos, porque hoy día es la misa del Señor de la Justicia y nos tenemos que ir temprano. Muy importante es esa misa acá. Y está bien porque el congresista cree en lo justo. Y eso es importante. Así que vamos a la pausa y regresamos. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, estamos con el congresista Ricardo Narváez. Más normas para sacar. En salud, por ejemplo, el casado puede atender a su esposa y a sus hijos, pero una persona soltera, que no tiene ni esposa ni hijos, no puede atender a sus padres. Es eso, o alguien que está bajo su responsabilidad. Suponte tengas un hermano discapacitado. Tienes un hermano, él está solito en el mundo, tienes un hermano con discapacidad permanente, ¿no? Entonces, tú tienes esa salud, pero no puedes atender a tu hermano. En cambio, el casado sí puede atender a sus hijos. Entonces, de verdad que hay situaciones, como usted dice, bien injustas. Entonces, tendría que hacerse que para el soltero tenga la posibilidad de atender a un familiar o a sus padres. O a sus padres. Por lo menos a los padres. Por lo menos a sus padres, estamos de acuerdo. Ya, vamos sacando como 3 leyes. Perfecto, yo creo en que 15 este es minutos. el lugar donde tenía que Dios me ha enviado para sacarlas. Bueno, y acá hay también buenas reacciones, excelentes, y el parlamentario Narváez tiene la buena intención de escuchar a los que se atienden en esa salud, que hable con el MEF, Ministerio de Economía, y con el Ministerio de Trabajo. Si lo hace, lo llamaré héroe congresal, lo dice Elvira Dela. Gracias, Elvira. Bueno, muy bien, Elvira, gracias. Sí, por ejemplo, me dicen, si a los que donan sangre les descuentan un porcentaje del impuesto a la renta, ya eso sería, habrían colas, pues no, ya todo, te bajan el IGB. No, pero hay que hacer algo muy agresivo, porque de verdad le digo, el 98% de la sangre es vendida en el Perú. Eso es una falta de toda humanidad. Además, cuando hacen colecta de sangre en el Congreso, usted ha visto, se ponen pálidos, los congresistas no quieren dar. Rápidamente. Ven la aguja y se desmayan, ¿no? Yo pongo mi brazo así nomás y doy feliz, encantada. Y mira, los hombres son bien maricones. Las mujeres, las mujeres al toque estiran el brazo, dan nomás, tranquila. En cambio, los hombres miran la aguja y, ay, me estoy mareando. ¿Ya? Pero yo, ningún problema. Y además deberíamos tener una cultura de dar. Es decir, que desde los colegios al niño se le enseña que cuando cumpla 18 años va a poder dar su sangre. Que eso es algo bonito, que es algo para compartir. Claro, debe ser parte de nuestra cultura, ¿no? Exactamente, una cultura solidaria. Eso, ya reaccionar rápidamente sin mayor trámite ni problema. Pero la legislación ayuda a poner incentivos. Entonces, si usted da un incentivo, por ejemplo, usted puede llegar tarde esa mañana al trabajo, nadie le puede poner tardanza. En fin, beneficios para que donar sangre sea fácil y que se pueda hacer con facilidad. Para que la gente se pueda pasar de un lado a otro de salud al MINSA, para que los solteros puedan tener el beneficio de atender a sus padres en salud. Es una buena iniciativa. Muy buenas iniciativas. Bueno, nos ha iluminado el Señor de la Justicia, porque su misa es ahorita. Sí, yo creo nos tenemos que despedir. Aquí nomás al ladito tenemos la misa del Señor de la Justicia, muy concurrida ciertamente en estos días, porque acá se le tiene mucha devoción, bueno, Santa Rosa, San Martín, que están enterrados acá, pero también al Señor de la Justicia. Pero doctora, yo le comprometo para que nos ayude, pues, porque yo encantada. Usted es la gente, la que nos dice sus necesidades. Muy preparada, y creo que eso es lo que necesitamos. Y la ventaja que yo sea ingeniero en la comisión es buena, porque si de repente fuera médico, yo creería que sé todo. Sí. Y yo necesito aprender rápido y trabajar y escuchar para poder sacar buenas ideas. Lo importante es tratar de ser productivos en un año. Sí, tenga cuidado con los médicos. Mentira. Bueno, nos despedimos. Vamos a pedir finalmente, estamos pidiendo al Ejecutivo para que el próximo año se
declare como el año de la salud pública. Ojalá que sea así, porque como Mire, para darle una mirada más de cerca al tema de salud Que en implica nuestro un país. compromiso también para que Y ahí mejore. usted me dona la Exacto, sangre y todo. Exacto, y ahí podemos también presentar ya las iniciativas. Vamos a trabajar, es buena, claro. son Muy buenas bien, ideas. señor. Muy amables, Muy bien. muchas gracias. Gracias, nos vemos mañana. No, mentira, nos vemos el lunes. ¡Yeah! Buen fin de semana para todos, cuídense. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Hay un desarrollo pedagógico muy dinámico y gigantesco en el mundo, ¿no? Entonces, eso implica conocer más. Y lamentablemente los maestros, y eso hay que decirlo, no tienen tiempo. Quieren hacer lo mejor para sus alumnos y quieren darles lo mejor, pero ¿en qué momento? Si tienen que tener 2 o 3 trabajos al día. Están corriendo de aquí para allá, dan clases particulares, trabajan en un colegio, a veces tienen un negocio familiar, o sea, es difícil. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración también. Pero por más consideración que se pueda tener, ningún papá quiere que se pierda el año escolar. Por si acaso, la ministra lo advirtió ayer, es falso el aviso que ha circulado ayer en redes sociales diciendo que se recesaba el año escolar. Absolutamente falso, mentira. Volvimos a la época de las lluvias, donde te acuerdas que sacaban cosas, comunicados y le ponían un sello encima, falso. Hay que hacer eso, porque lamentablemente quien ha publicado ese comunicado lo hace con mala intención, lo hace con la intención de dañar. Entonces, ¿es una posibilidad? Bueno, sí, está en la ley, o sea, llega un momento en que si es irrecuperable el año, bueno, lamentablemente eso es irrecuperable. El tiempo que se pierde no se recupera, ¿no? Nadie puede volver atrás, ¿no? ¿Cómo no volver a nuestros años jóvenes? Pues ¿Ya? es una utopía. Es una utopía, no se puede volver atrás, ¿no? Nadie ha inventado la máquina del tiempo. Entonces, lamentablemente, la cosa el bien más escaso que hay, para mí, por ejemplo, es el tiempo. Es lo más escaso que hay. Todo lo demás puede haber, ¿eh? Pero tiempo, uy, si el día fuera más largo, todo el mundo dice, si la noche tuviera más horas para dormir un poco más, ¿no? Si pudiéramos hacer más cosas, pero en fin. Entonces, el tiempo para los maestros de hacer huelga, se acaba y tienen que regresar. Así que eso va a ser pronto. La otra noticia importante ayer, creo, son las noticias que tienen que ver con el caso Odebrecht y que están siendo de nuevo tapadas por estas cosas locales, pero que son importantes porque fíjense, la lucha contra la corrupción es una lucha hoy mundial, no estamos solos, el planeta entero está peleando contra esto. Y el periodismo en la primera línea, digamos, de la batalla, porque somos los que abrimos los ojos de la gente frente a realidades que no se conocen. Es decir, la fiscal de la Nación de Venezuela ha dicho que Diosdado Cabello ha recibido $100 millones de Odebrecht. Y no sé qué otro tanto Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho una persona de adentro, porque ella trabajaba para ellos. Su marido, que es diputado chavista, ahora está perseguido, por supuesto, y escondido. Lo habían defenestrado, parece también, ella también. O sea, esas cosas estalinistas que hace pues Maduro, ¿no? Pero cayeron en desgracia, ¿no? Ha cerrado dos canales de televisión colombianos, o de señal colombiana que llegan a transmitirse en territorio venezolano. Pero a lo que voy con Odebrecht es que no debemos olvidar que acá hay una agenda también pendiente. El caso de Keiko Fujimori es una vergüenza que se lo peloteen los fiscales, pero es una vergüenza. No está bien que esta señora se presente el viernes por un video mal editado y no volvamos a saber más de ella. Y es como si fuera una especie de emperatriz que no se comunica con el pueblo peruano, tiene 72 congresistas que pueden aliarse con el Movadef cualquier día, como ha pasado la semana pasada, y esta semana recularon, como hemos visto ante ojos de todos, y la señora no da cuenta de nada, ni de su persona. Entonces, tenemos que tener una prensa más combativa que salga y pregunte, señora Keiko Fujimori, todas las mañanas, ¿cuándo nos va a explicar por qué usted está en la agenda personal del señor Marcelo Odebrecht? No lo conozco, no lo conocerá, pero él sí a usted. Y se va a dar información completa sobre este tema. Pero lo que ya es increíble es que los mismos fiscales, empezando por Germán Juárez Atoche, que tiene una velocidad brutal para meter preso a Ollanta y a su mujer a la cárcel, y siguen presos, en una prisión preventiva que es a todas luces injusta, no tiene ninguna
empatía siquiera con el caso de Keiko Fujimori. Les pido por favor que no me hagan bullita al costado, que están haciendo murmullo. Entonces, el caso de Keiko Fujimori es un caso importante, es exactamente el mismo caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, exactamente igual, calcado, solamente que ya sale mucho más del Perú que él, y que además mucho más que Ollanta Humala ha salido del Perú, y largamente, y además tiene varias posibilidades de obtener distintos pasaportes. En el caso de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, se fueron directo a la cárcel, muy bien. ¿Y esta señora? Por hacer lo mismo, ni siquiera se atreven a abrir la investigación. Y es más, hay 3 investigaciones dispersas por lo menos. Una sobre los cócteles, otra sobre Joaquín Ramírez, y hay otra más sobre este tema que no llegó a abrirse nunca, porque ningún fiscal la quiere, porque se mueren de miedo. ¿A qué le tienen miedo? Yo es lo que me pregunto, ¿Montesinos está vivo de nuevo en el Poder Judicial? ¿Blanca regresó? Yo la semana pasada dije, pues el regreso de Blanca Nélida. Esto es el regreso de Blanca Nélida Colán. Se muere, no pueden acusar a Keiko Fujimori y ya la cereza del queque es lo de Toledo. Discúlpenme, no puede ser que el juez Abel Concha sale y dice, no puedo pedirle extradición con esta porquería de expediente. No lo ha dicho así porque es más fino, pero eso es lo que ha querido decir. Porque el juez Abel Concha será un juez peruano, pero sabe perfectamente que su par en los Estados Unidos, cuando lea lo que le está mandando, va a decir, pero este señor Toledo, ¿qué delito ha cometido? Me están mandando un mamarracho. Y parece a propósito que la fiscalía no es capaz de formular ya se lo devolvieron una vez, lo tiene que volver a mandar y le mandan la misma porquería. Es que es bien sencillo, tienes que contarle al juez americano todo, aunque no esté en tu expediente, todo lo que sabes del otro expediente también. Entonces tienes que decir, mire señor juez, es bien sencillo, en el año 2006 el señor Barata afirma haberle entregado al señor Toledo tanta plata. Eso no estaba en nuestro expediente de Coteva, está en otro, pero se lo contamos porque ese es el origen del dinero. El señor Barata nos ha dicho que en cuenta tal y tal del señor Maiman se ha depositado. Muy bien. El señor Maiman está dispuesto a hacer colaboraciones explicadas. Muy bien. El señor Maiman constituyó empresas en Costa Rica, esta y esta. Ya, perdón, es casi de recorte periódico, nos hemos hecho la tarea los fiscales. Ya está, muy bien. ¿Esas empresas compraron unos bienes de Perú? Sí. ¿Acá están las escrituras? Sí. ¿Están a nombre de la suegra? Sí. Ya está. ¿Los bienes están incautados? Sí. ¿El señor reside en California? Sí. ¿Lo tenemos ubicado? Sí. Ni siquiera, o sea, cuando el gobierno peruano dio una recompensa por Toledo, lo tuvieron que retirar porque llegaban cientos de fotos, pues no hay peruano que no tenga un celular y que no lo vea a Toledo caminando, comiendo, paseando por San Francisco como si no pasara absolutamente nada. Y francamente, el otro día me contaron una que es genial. Tú sabes que Alejandro Toledo y su mujer, Elian Carp, colgaron una foto de ellos en París, ¿ya? Y llamaron a la Embajada de Francia en febrero de la Cancillería peruana, ahora lo niegan, ¿eh? A pedir colaboración de Francia para atrapar de la Interpol Francia, cosa que no existe porque la Interpol no es de Francia, no es del Estado francés, para atrapar a Toledo. Creo que desde ahí le tienen pica al embajador, que hoy día lo condecora el presidente de la República, pese al maltrato de la crianza de la Cancillería. ¿Ya? Pero, ¿dónde se les escapan de verdad las tortugas, no? Es una cosa de... O sea, extraditar va a demorar, porque el proceso demora, pero si no lo empiezas, no hay forma de que camine. A ver, ni siquiera se ha empezado. No se ha entonces empezado porque les han devuelto el expediente. Mira, el expediente, ¿cómo se formula? El fiscal peruano acusa, ¿ok? Claro. Le dice al juez peruano, por favor, solicite usted. El juez peruano se dirige ¿a quién? Al Departamento de Justicia, porque hay una intervención también del Estado. Así es. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo ameritó y dije, bueno, sí, pasa, y lo manda a un juez. Ni siquiera ha pasado por el tamiz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se lo devuelven, causa probable. ¿Dónde está la causa probable? Porque el juez, con toda razón, el abogado que revisa dice, esto el juez no me lo va a aceptar. ¿Para qué se lo voy a dar? Se lo manda al juez en California y el juez va a decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí no hay nada. Entonces, por favor, redácteme usted. ¿Por qué? Porque le mandan solo la parte de Coteva. El señor constituye unas empresas en California, compró unos bienes en el Perú. Ya, ¿dónde está el delito? Falta la otra mitad, pues. ¿De dónde venía el Claro, dinero? entonces cuando Exactamente. y sí lo saben. Exactamente. Y lo grave es que sí lo saben. No se configura la figura del delito. Lo mismo Sí. que con Humala, cuando yo digo, o sea, tienes que dar
todo completo. Así es. Porque con lo que está, sí, el señor constituido, no es delito constituir empresas, nos puede parecer a otros raro, feo, extraño. Acá la palabra offshore está completamente devaluada, pero en Estados Unidos no. Entonces tienes que decir, es una empresa constituida para ocultar los dineros que proceden de, según el otro expediente que estamos trabajando también. No pueden juntar los dos expedientes por razones procesales, pero sí le puedes pedir la extradición al señor juez de los Estados Unidos por el cuento completo. Claro. ¿Ya? No lo puede. El fiscal no le da el coco para escribir además, imagínense ustedes que eso tiene que ser traducido. Yo estoy aterrada con lo que puede resultar, ¿no es cierto?, de la traducción. ¿Ya? Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos para hablar de buenas noticias para los trabajadores de salud. Algunos trabajadores tienen buenas noticias. Así que regresamos con eso y no se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Bueno, acá estamos con el congresista Ricardo Narváez, es presidente de la Comisión de Salud, que está en manos de Alianza para el Progreso. Él es congresista de Alianza para el Progreso. Y ayer se aprobó una ley en el Pleno, pues yo estaba acá riéndome un poco con él, porque no entiendo muy bien la ley, es mi culpa, no es la del congresista Narváez, ciertamente, por la cual se incorpora a los trabajadores CAS, antes servicios no personales, ahora CAS, a los grupos ocupacionales que les corresponden con su nombramiento. Es decir, pasan de estar en la tribu más informal del Estado peruano a la formalización. Lo cual está muy bien, porque yo siempre digo, el Estado es el primer incumplidor de las normas laborales en el Perú. Pero lo que a mí me preocupa es que esto sea por ley para un grupo de trabajadores y no sea para todos los trabajadores. Porque resulta que trabajadores CAS hay en todo el Estado peruano. Y sospecho que por ley no se puede hacer esto. Pero el señor Narváez me dice que sí se puede. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el día de ayer se ha aprobado en el Pleno del Congreso y todas las bancadas hemos respaldado esta ley que ha sido consensuada con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se ha hecho todo el análisis. ¿Qué dice la ley? A ver, ¿qué es lo que dice? Lo que la ley dice es de que los servidores que se han capacitado autocapacitado con su propio esfuerzo, ahora tienen la oportunidad de realmente ocupar lo que les corresponde. Si entraron, por ejemplo, como un técnico en el sector de salud y se han hecho médicos o odontólogos o enfermeras, etcétera, ahora van a ocupar según su profesión. Muy bien. Van a estar en el grupo ocupacional correspondiente. Solamente, ¿no?, para salud. Obviamente van a tener mejor remuneración, plata, pues, obviamente. claro. Esto es solo para salud. Solamente es para el sector salud nada más. ¿Por qué? Porque, ¿acaso no hay casa en todo el Estado? Claro, lo que pasa es que la situación del sector salud es muy dramática. Hay escasez de especialistas, de profesionales. Cuando usted gana poco, todos tenemos situación dramática. O sea, los CAS, para que entienda la gente, a ver, cuando usted está en el Estado peruano hay 3 formas de estar contratado, básicas, ¿ya? Está usted contratado bajo el régimen laboral privado, se sacó la tinca. Esos son los... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la información. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy viernes 25 de agosto. Bueno, sí, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Aquí hemos estado ayer de fiesta, una fiesta muy grande acá en Santo Domingo, una misa muy, muy hermosa, solemne, en conmemoración de la muerte de Santa Rosa de Lima, y la verdad que acompañados de todas las fuerzas policiales, de los miembros de los bomberos, de la sanidad, en fin. Estaban representadas todas las instituciones que tienen como patrona Santa Rosa de Lima, bueno, más todos los dominicos, más además otras órdenes y congregaciones en el Perú que también vinieron, así que hubo muchísima gente y la verdad que fue una procesión de sacerdotes muy bonita porque habían muchísimos, oficiaron la misa, no sé, creo que 40 sacerdotes, desde el nuncio. El presidente de la conferencia. El presidente fue por supuesto el que presidía la ceremonia, pero una misa muy muy bonita, muy bien organizada, como siempre, por los dominicos. Y el patio estaba muy lindo, igual como lo has visto tú la noche anterior. Así es.
lo habían arreglado muy lindo, entonces la verdad que ha sido una ceremonia especial. Y por supuesto, esta semana continúan las ceremonias en homenaje a Santa Rosa, y el miércoles, que es feriado, ustedes saben es 30, pues hay una misa en la Plaza de Armas, que es la misa ya con las autoridades oficiales del Estado peruano que le rinden homenaje. Pero acá la política continúa. No, mientras esto sucedía, en las calles de Lima, ¿no?, los maestros agarraban golpes con la policía, cosa que es normal, ya, lamentablemente, pero también se unían a su paralización solo ayer y solo en una marcha, la CGTP y la CTP. Hay que dejar esto bien aclarado, porque no es que el Perú se está yendo a una situación de paro nacional. No hay gente que dice, el paro, no hay ningún paro nacional, hay una confusión. Ayer hicieron un paro, claro, la CGTP y la CTP, en un país donde el 80% de los trabajadores son informales, tiene un peso pues casi nulo en la masa laboral, entonces no es que nadie vaya a parar, ¿no? Y bueno, salieron a marchar algunos congresistas de izquierda. El señor Pedro Castillo trató de ingresar nuevamente al Congreso, no se lo permitieron esta vez. El señor Becerril insistió en que él no se había reunido de nuevo, pero lo acompañó Segundo Tapia, congresista del fujimorismo, por los pasillos del Congreso hasta la salida. Por supuesto, señalan que la huelga continúa, pero el gobierno ha contraatacado con varias medidas. La primera, y que está en las portadas de todos, es que sale hoy el decreto, o mañana, que permite a los gobiernos regionales contratar profesores para suplir a aquellos que estén ausentes, mientras quieran estar ausentes, y después se verá si los cesan o no, por no presentarse a sus trabajos. O sea, lo obvio es cuando tú no te presentas al trabajo, eso va a suceder. Y luego va a haber también contenidos curriculares en Internet. Ha prometido también la ministra, y se está dando ahorita, en Canal 7 estamos viendo ya una clase de trigonometría a través de las redes sociales. Hace años que no veo eso. Esto es como un curso a distancia, que es muy de esta época. Muy de esta época, sí. Por lo menos para que te, digamos, por lo menos para que llegues a clase y puedas estar un poco más informado. Entonces hay alguien que con un celular pues te filma, entonces inmediatamente sales al otro lado con el resultado, ¿no? Entonces sí, se puede hacer mucho ahora por teleeducación, que siempre fue una dirección, tú sabes, en el Ministerio de Educación, sí, porque había toda la intención de hacer más teleeducación, sobre todo para, no para reemplazar al maestro, sino para apoyar al maestro en su tarea educativa desde la televisión originalmente, y ahora a través de las redes sociales. El problema es que no todo el Perú está conectado. Esto en Lima puede ser muy fácil, pero para el resto del país, y sobre todo en el área rural, es ahí donde la carencia pues es mayor, y donde realmente las brechas son enormes en cuanto a la calidad de la educación. Pero yo creo, como creen varios expertos con los que he conversado ayer, que la huelga está en su ocaso, y que en los próximos días, probablemente la próxima semana, hay un feriado por medio, ¿no es cierto? Los maestros van a regresar para el 1 de septiembre a sus labores. Y que las primeras semanas de septiembre la huelga estará completamente superada. Eso es lo que parece que va a pasar. El desenlace natural, ¿no es cierto? El lunes algunos, después del feriado otros, y finalmente la 1 de septiembre todos los demás, porque ya no hay nada más que discutir. Claro. Y el respaldo de las padres de familia eran para reivindicaciones económicas, pero no para que no les hagan una evaluación de desempeño en aula, pues no, eso es ridículo. Entonces, ayer conversé con un profesor de la Universidad Católica al que le hice una entrevista muy larga, y él me decía una cosa que es bien interesante, ¿no? La meritocracia tiene en el magisterio recién una década de inaugurada. La primera ley sobre ascenso en la carrera por méritos se aprobó hace recién 10 años. Todavía la sociedad y el magisterio mismo no ha incorporado del todo el criterio de las bondades de la meritocracia. Todavía hay el criterio tradicional de que la antigüedad basta, ¿no? Y unos cuantos diplomas, ¿no? Pero no que los méritos propios te hagan destacar. Entonces, todavía tenemos que ir a una sociedad que acepte que el desempeño personal es la clave para tener un éxito garantizado dentro del aula, y no dejar a los niños en manos de personas que pueden haber estudiado una carrera hace 20 o 30 años, no volvieron a tomar un libro y simplemente o no se preparan o no recuerdan o no están actualizados, ¿no? Entonces eso es importante, y ser maestro implica actualización permanente, no solamente en contenido, sino también en técnicas, ¿no? Yo digo, bueno, a partir de mañana acá a todos les doblo el sueldo.
Me vas a querer, ¿no es cierto? Acá Eduardo me va a querer, ¿no? Pero yo no soy, pues, padre Dominico, ¿cómo le voy a subir el sueldo a Eduardo, pues, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que hay que premiar justamente la meritocracia Y que estamos estaba de hablando usted, ¿no? acuerdo, Porque estamos esta de gente se ha acuerdo. sacrificado con su propio dinero, ha Seguramente. hecho una carrera Mire, profesional. todos Entonces, esta es la hemos... oportunidad perdón, de decir, discúlpeme, y señor. son 12 años que tienen esta historia, hace 12 años. Muy bien. ¿Usted ha hecho su carrera profesional con su propio dinero? Claro, por Yo, supuesto. yo también con el mío. Ismael, ¿tú estudiaste con tu propio dinero? También, ¿no es cierto? ¿Y el Estado nos da más chamba? No, ¿no es cierto? O sea, todos nos hemos sacrificado, pues. O sea, todos los peruanos. Lo cierto es que con nuestros impuestos, los que también tenemos que pagar todos los meses, que es un montón de plata, hay un grupo de personas que va a ganar más y que seguramente lo merecen. Yo no discuto que no lo merezcan. ¿Por qué no se hace un concurso público de méritos y que todos los CAS participen y que simplemente entren como debe ser con su nombramiento? Ahora, ahí hay un tema, esta parte ¿Cuál es el problema con los yo entiendo concursos? su argumento legal y la respeto, ¿no? Pero también hay un tema que estos servidores, miren, todo el riesgo que corren, por ejemplo, los que ya son médicos, pero tienen plaza de técnico, ¿no es cierto? Y son pagados como técnicos, pero ahora son médicos y hasta operan. Entonces muchas veces son denunciados, ¿no le parece también injusto? No, obviamente, O sea, yo no me usted dice, dejaría... a veces el tema puede ser justo, pero a veces no necesariamente legal, ¿no? Ya, Creo que es el tema que yo le entiendo su argumento, ¿no? Fíjese, el tema es el siguiente. Cuando usted sea juez o sea Dios, se puede preocupar de la justicia, pero usted es legislador. Entonces a usted le toca defender la ley, ¿ok? Y espero que sea justa, obviamente es un valor. Pero lo que usted no puede es actuar contra la Constitución y la ley, aprobando con iniciativa de gasto algo para lo cual usted está prohibido, porque esto va a costar más plata. ¿Cuánto se calcula que va a costar? Bueno, son más o menos 12 millones de soles más. ¿Al mes? Sí, adicionales. ¿Para el presupuesto de salud o Minsa? De Minsa, pues. Solo de Minsa. Claro. Solo, sin en salud, porque los de salud van a pedir eso también. No, claro, solo estamos hablando del Minsa nada más. Ya, okay, pero y que incluye también los gobiernos regionales, ¿no? Ok, pero usted se da cuenta qué tan rápido los de salud van a pedir lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Claro, es posible 12 también. millones es posible también al mes. que puedan también, incluso los administrativos también pedían ya, sino que ayer no los hemos considerado, ¿no? Y eso también sería justo. Y también sería justo, pues, Claro, señor claro, Narváez. es cierto, Sería también justo. nosotros lo vemos justo, pero no lo veíamos todavía. O sea, en la parte imagínese, legal había dudas. Uno que ¿no? entró como bachiller en Derecho y ahora es abogado, ¿por qué no le van a reconocer su sacrificio? ¿Por qué no le van a pasar pues de casa a nombrado como abogado en vez de tener una plaza de bachiller que es menos sueldo? Pero eso no es justo. Pero salvando la parte legal, que ahí yo le doy la razón que hay que tener mucho cuidado con la parte legal, pero sin embargo creo que también el país tenemos que ir cerrando las Mire, brechas, ¿no? Hay que 12 ir por cerrando 12, las brechas, 12 por 12 son 144 millones de soles. pero hay que y le digo una cosa, cerrar la brecha. La brecha se cierra de un solo cuero. O sea, de un solo cuero salen todititas las correas. Y esa correa es la espalda del contribuyente. O sea, a mí siempre dicen, no, que tienen recursos propios. ¿Propios de quién? De los que van a atenderse, pues. ¿De quién más va a ser? O sea, de los usuarios, de los pacientes. O sea, la espalda del contribuyente es el que soporta todo, absolutamente todo. Entonces, cuando se gasta la plata ajena, hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no sea justo, pero reitero, ¿por qué estas personas no postulan a su plaza superior? Cuando tú eres técnico y quieres subir y ascender en tu carrera, postulas a la plaza superior y como tienes tus títulos, perfectamente se te asigna la plaza superior. Y eso lo hacen por una disposición administrativa interna del Ministerio de Salud. No se necesita una ley. Obviamente, si yo estoy en el Congreso al lado de usted, señor Narváez, que me cae muy bien, yo digo, ay, por supuesto, apoyo, encantada. ¿Quién va a querer ser el malo, pues? Será para que te tiren tomate, pues, saliendo del Congreso. Te firmo, yo también encantado. Ya lo observarán, no te preocupes, ya lo observan en el Ejecutivo. Ya, listo, se sale la ley. ¿Ya? Entonces, sí, pues. No tanto porque... Así es el Perú. Ojo que ha habido opinión favorable del Ministerio, ¿no? Se ha consultado. Bueno, toda la comisión obviamente, ha pero si consultado, tienen y todas las opiniones han sido del Ejecutivo favorables, ¿no? O sea, ya se han hecho las consultas. Y ahí también hay abogados, pero yo sé que usted es una experta en derecho. Pero yo le digo, mañana y respeto tiene su posición, vamos a ver. Muchachos de salud, el lunes a buscar al señor Narváez. Y también los administrativos de salud y de Minsa, todititos. Porque es justo, pues.
¿O no? Ya no son 12, son 24, ya no son 24, son 36. Entonces, vamos sumando. Y después vienen, oiga, perdón, los trabajadores del Ministerio de Agricultura. Así es. Y los del Ministerio de Trabajo. Y los CAS del Ministerio de Educación. Imaginen los CAS del Ministerio de Educación, que con tanto sacrificio, en todo el Perú, en todas las regiones. Claro, pero vamos a ver qué dice el Ejecutivo, porque todavía... No, el Ejecutivo lo cuelga del cuello, pues son 80.000 trabajadores CAS a nivel nacional, o más. Pero, como les digo, sí, no se ha contratado a nadie. No hemos hecho un acto de por si acaso de populismo, ¿eh? O sea, se ha hecho las consultas, sí, todo, porque no nos interesa, sino queremos hacer cosas buenas. Sí, es bueno, pero es populista. Sí, puede, pero es un pequeño grupo tampoco. Y salud son 12 millones. La ministra, cuando nos ha visitado, ha dicho que ha encontrado, después de un año, porque debería haberlo dicho el año pasado, que para mí fue uno de los errores del actual gobierno, recién ha señalado que encontró un ministerio caótico, sin recursos, desabastecido, con un CIS que está yéndose al barranco. Ese es un truco que los políticos se demoran en aprender. O sea, la primer sobre que te entrega tu antecesor es échame la culpa. El segundo sobre es échale la culpa al planeta. Es la crisis internacional, el cambio climático. Trabajan en el Congreso. Ya, no se ríe, pues de verdad, pues. Esos todos tienen, se llama 728. Es decir, tienes 2 gratificaciones, tienes vacaciones, tienes CTS, la tinca, 15 sueldos, te dan un mes de vacación. Ya, esos que en el Perú son poquísimos, ya, de esos. En el Estado hay un grupo, el BCR, el Tribunal Constitucional, ningún ministerio, pero casi todos los institutos de Indecopi nuevos, creados a partir de 1990, todos tienen régimen laboral privado, incluido el personal del Congreso. Del Congreso, ¿eh? Bueno, sí. 2, segunda tribu, el decreto legislativo 276, que es muy antiguo, que es del primer gobierno de la UNDE, perdón, del segundo gobierno de la UNDE, pero de 1982-83, que establece que tú para trabajar en la administración pública, como servidor público, tienes que estar nombrado o contratado. Y el nombrado pasa por un concurso, se le nombra, porque tiene toda la lógica del mundo, y tiene su nombramiento, que es casi como tener también la tinca, porque no te dan la CTS, pero tienes estabilidad laboral de por vida. O sea, realmente, casi que tienes que matar al jefe para que te hagan un procedimiento administrativo y te voten, ¿ok? Y luego viene, como dice Augusto Ferrando, el que no tiene nada. ¿Te acuerdas cuando decía, no tiene nada? Ya, ese es el CAS. ¿Qué ha pasado? Desde el gobierno 1 de García, fácil, hace 30 años en el Perú, no hay nombramientos casi en ninguna especialidad, porque no hay plata, por razones de austeridad. Entonces, es evidente que la gente se muere o se va, ¿no es cierto? O se jubila. Entonces, ¿cómo el Estado se iba contratando? Por contrato CAS. Antes se llamaba servicios no personales, que eran absolutamente personales, ¿no es cierto? Pero eran servicios muy personales, pero ahora son CAS. ¿Por qué? Ya, porque el servicio no personal era un proveedor, ¿ya? Además, CAS, que no tienen CTS, que no tienen vacaciones, que no tienen gratificaciones, que con las justas les han dado seguridad social, con las justas, pero no tienen nada, ¿ya? Entonces, obviamente, todo el que tiene pues 10, 15 años trabajando en el Estado peruano, en CAS, lo que quiere es que le den un nombramiento. Entonces, en vez de hacer un concurso público, conservar, hacer que postulen a su plaza, los pasan automáticamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que eso no se puede hacer por razones de austeridad. Entonces, a la gente de E-Salud y del Ministerio de Salud se le ocurrió que la ley era el camino. Y digo, señor Narváez, no se puede. ¿Por qué? La ley todo lo puede, es verdad. Porque esto sí genera gasto público. Y ustedes no tienen iniciativa de gasto según la Constitución. No tienen. ¿De dónde va a salir la plata? Por más que lo hayan consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas, que consensua todo, porque ya pues, como si el fujimorismo quiere, no hay nada que hacer, ¿no? Pero ¿de dónde va a salir la plata? Si ustedes no tienen iniciativa de gasto. Bueno, no, 3 congresistas presentaron iniciativas legislativas sobre el tema y eran incluso declarando de necesidad pública, ¿no? Que no implica gastos y que solamente una parte declarativa nada más. No, pues, entonces, eso fue aprobado, enviado, ¿no?, al Ejecutivo para su promulgación, la autógrafa, pero el Ejecutivo devuelve y dice no. Tenemos esta iniciativa, es mejor que se los incorpore. Al público, se observó la ley porque era inconstitucional. Y viene una propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Donde dice, hay recursos, están dadas las condiciones
y si viene del Ejecutivo en el Congreso, ¿Y para qué se necesita entonces ley? hemos recogido eso y hemos se ha dictaminado en la comisión y ahí, igual que usted, ahí hay abogados, hay asesores, lo han analizado, no sé, yo soy ingeniero, pero... Hay que saber algo de derecho constitucional, pues, doctor. Yo, bueno, con esto de administración pública también bastante, pero no soy abogado. No, pero no tiene que ser lo bien facilito. lo que sí en este caso ya le hemos aprobado y ha sido por unanimidad. Sin embargo, siempre hay que esperar todavía que se promulgue la ley. Mire, yo lo que le digo es, hay dos cosas. Y el Ejecutivo la primera ahí tiene es que tomar su decisión. a ver, los pliegos presupuestales sí se crean por ley. Cuando usted crea una entidad pública, crea el pliego. Y tienes que decir, se crea el pliego, perfecto. Una vez que tú creas el pliego presupuestal, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la entidad, formula el presupuesto público, lo pone en el proyecto de ley de presupuesto y lo envía al Congreso. Y el Congreso aprueba la ley de presupuesto, Sí, claro. luego de escuchar a los titulares de todos los pliegos, ¿ok? Eso demora varios meses, estamos ahorita ya estamos en el proceso de que comiencen a escucharse a los titulares de pliego. Muy bien. Lo que no se puede hacer es vivir fuera del presupuesto. O sea, lo que no está dentro del presupuesto no es de este mundo. Y, por otro lado, lo que no puede hacer ningún congresista es a ese proyecto que le manda el MEF añadirle cositas. Porque si usted se imagina si les dieran permiso para añadir cositas, sería para mi entenado, para mi primo, para no sé qué, para mi pueblo, no fregamos. Entonces, eso se podía hacer hasta el año 68. ¿Ya? La Constitución del 79 lo prohibió. Y en el intermedio tuvimos una dictadura militar. Entonces, no se puede. Y a mí lo que me preocupa, le digo con sinceridad, es que por más que sea justo, es que esto sea inconstitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud, por un decreto supremo, puede perfectamente reglamentar esta situación y no necesita una ley. O sea, es muy raro. Es muy raro que les hayan consensuado esto. ¿Qué ha hecho, señor Narváez? ¿Usted cómo ha seducido al ministro de Economía? No, recién, esto ya viene ya de varios meses desde la gestión del congresista Vázquez, habían trabajado, yo he llegado ya cuando estaba el dictamen aprobado, entonces lo único que hemos hecho es sustentar en el Pleno, ¿no? Y por lo tanto ha tenido todo el respaldo del Pleno porque han participado los asesores de todas las señor Narváez, bancadas todo y el todo. mundo quiere ser buena gente. Es como si me dijeran a mí, con la plata de otro,